¿Qué tal, señores? Ya estamos de regreso con otra video reseña. En esta ocasión nos vamos con algo de Privateer Press, que hace mucho que no visitamos, y se trata de difunto sistema de reglas de War Machine y Hordes, que Privateer Press sacó con esta segunda edición, tratando de mantener viva su primera edición. Podríamos decir que segunda edición fue la era de oro para War Machine y Hordes, vino tercera edición y ahí vino la decadencia. Y ahora se ha anunciado cuarta edición. ¡Acompáñenos! Todo el mundo de War Machine se desprende de los Iron Kingdoms. Privateer Press decide lanzar juego de rol compatible con la tercera edición de Dungeons & Dragons, por allá del año 2001, y genera los Iron Kingdoms, un mundo muy novedoso en su momento por ser efectivamente un mundo de fantasía muy similar a Dungeons & Dragons, pero con mucho de steampunk, es decir, máquinas de vapor y armas de pólvora un tanto fantasiosas. War Machine se desprende de esto con el éxito de las miniaturas y genera su sistema de reglas para combate de miniaturas, tratando de seguir los pasos de lo que hemos visto en Warhammer, pero a nivel escaramuza. Este libro, la segunda edición, lanzada en el 2011, tiene un precio sugerido de venta de $30, $29.99, y te cubre todas las reglas necesarias para poder continuar con el éxito que tenía War Machine en aquel momento, que era bastante en las mesas, particularmente de juego competitivo. Se disfrutaba de un ambiente muy similar a lo que hemos visto ahora con Warhammer Underworlds, que llegó a comerle mucho del mercado a Privateer Press en esa línea. El creador de este juego es, podríamos decir, un Pathfinder en su género, un pionero, Matt Wilson. Él nos trae esta segunda edición tratando de pulir aquellos detalles donde le estaba fallando, él sentía un poco al juego, y tratar de traer un poco más de variedad de unidades y de criaturas a la mesa. Tenemos aquí en el libro, además de lo que es la carta de entrada de él, la famosa página 5, en la cual Matt Wilson nos trata de poner en cintura y tratar de ponerle un alto a muchas de las cosas que él estaba viendo en las mesas de juego competitivas, que es precisamente el no ser un desgraciado en el juego, tratar de ganar gentilmente y perder como un valiente, no como un cobarde. También en esta página 5 tenemos el punto en el cual el juego favorece al agresor, al atacante, al que lo arriesga, al que se mueve adelante y está buscando esos huecos, como un partido de fútbol. Muchos de los cambios que se hicieron a las reglas de juego son precisamente buscando que trate de evitarse lo que se veía mucho en la primera edición, que era las líneas defensivas, tratando de proteger a tu líder. Porque en este juego, si pierdes a tu Warcaster, a tu comandante, pierdes el juego. Y la mayoría de las contiendas de batalla se dan precisamente por este tipo de resultados. Difícilmente se llega al control de puntos, que era lo que Wilson estaba buscando precisamente en este juego. Después de eso, el libro nos lleva por un paseo por los reinos y su historia, desde los orígenes, cómo empezaron a surgir estas diferentes fuerzas o imperios. Y ya dado este breviario cultural, después tendremos más por cada una de las casas, nos vamos a lo que son las reglas del juego, iniciando con lo que vamos a necesitar en nuestro material, templates en dado caso, dados de 6 caras, una mesa de juego de 4x4, 4 pies por 4 pies, y nuestra fuerza, naturalmente, una fuerza inicial, ya dependiendo del puntaje que vayamos a acordar con nuestro oponente. Después vemos lo que son las medidas y cuándo se considera una miniatura dentro de un área o parcialmente dentro de un área o fuera del área. Algo que tiene este juego, a diferencia de muchos otros, es que es muy preciso, muy exacto. Trata de definir exactamente medidas, dimensiones, para poder aplicar cierto tipo de reglas y que no haya confusión o duda. En la mayoría de los casos lo logran, pero en otros casos lamentablemente no. En la siguiente sección vemos las diferentes miniaturas y a qué categoría pertenecen, como para poderlas identificar, y también sus stats o sus reglas. Casi todo se basa en una serie numérica, nos da sus datos de velocidad, por ejemplo, fuerza, habilidad de combate cercano, habilidad de combate a distancia, defensa, blindaje, etc. Todos estos valores se van a calcular en base a una tirada de dados, que son generalmente 2 dados de 6 más ciertos modificadores.
Cada una de las miniaturas tiene, además de estos números, algunos símbolos que le van a ayudar a identificar ciertas habilidades especiales que aquí se describen en esta sección. Probablemente en tus primeros enfrentamientos vas a estar consultando estas tablas, después ya vas a planear incluso listas en base a estas habilidades y a preprogramar tus movimientos en la mesa, que es algo que este juego, la verdad, tuvo mucho éxito en conseguir. Después de esto vemos los datos de nuestros Warjacks, que vendrían siendo los robots o los mechs, y cómo van a recibir daño estas criaturas. Estas máquinas no se pueden mover a menos de que el Warcaster se los comande, y eso precisamente va a ser lo primero que va a hacer nuestro líder. Va a tratar de asignar órdenes y activaciones a estas máquinas y a las unidades alrededor de él. De igual forma tienes que preprogramar los hechizos que vas a necesitar y los puntos de protección o de energía que vas a guardar para tu Warcaster. Así es que es una mezcla muy interesante entre administración de recursos y juego de combate táctico. Para ayudarlos a comprender un poco, digamos que tu Warcaster recibe, no sé, 8 puntos de energía o de magia. De esos 8 puntos tú vas a distribuir al inicio de tu turno esos diferentes marcadores de energía entre las diferentes unidades que están alrededor tuyo. Los que necesitan de estos marcadores para activarse son los Warjacks. También si quieren hacer ataques especiales vas a necesitar puntos extras en ellos. Los que conserves para ti te pueden servir ya sea para utilizar hechizos, ofensivos, defensivos, o bien como salvadores, como especie de campo de energía o de defensa que te va a ayudar a protegerte de recibir daño en dado caso quemando estos marcadores. Esta energía que le pones también a tus unidades, a los Warjacks, a los robots de batalla, les sirve para moverse más distancia, para defenderse mejor o para hacer ataques que hagan más daño o incluso repetir ataques. Todo esto tratando de guardar algunos de esos puntos para defender a tu mago. No vaya a ser que algún francotirador por ahí o alguien que se suelte en carrera y te ataque consiga llegar hasta donde estás y te dé el golpe, el tiro de gracia. Y sí, efectivamente, si esto sucede, el juego terminaría en una derrota para tus fuerzas. No importa qué tanto daño estás haciendo, lo importante es qué tan protegido está tu Warcaster, qué tan vulnerable está, como si fuera el rey en un juego de ajedrez, con la única diferencia que el rey tiene que estar en el calor de la batalla, tiene que estar lo suficientemente cerca de las unidades como para poder asignarles puntos de energía o de batalla y al mismo tiempo mantener la moral de sus unidades de infantería, la cual se mueve por separado, eso sí se activan por su propia cuenta, siguiendo las instrucciones u órdenes de su líder de escuadra. Cada uno de los Warcasters o comandantes de ejército tiene además una habilidad que se llama el Fit. Es una especie de habilidad de un solo uso durante el juego, la cual es muy poderosa y le va a dar un beneficio especial ya sea a tu ejército o a tu Warcaster. Debes esperar el momento adecuado para maximizar ese efecto. La posición de tus unidades es clave y al mismo tiempo el uso y administración de estos recursos como la energía o repetición de dados para que sean justo en el momento preciso y tratar de sacar provecho de una posición de desventaja de tu oponente. La resolución de combate es muy sencilla, es un proceso muy lógico, siguiendo sumas de valores que tengas en tu perfil con las tiradas de los dados, con la posibilidad de agregar dados adicionales o repetir dados. Siempre tienes esa posibilidad de administrar tus recursos, tu energía. Las piezas de terreno en la mesa juegan un papel muy importante que pueden desde disminuir tu distancia de movimiento, también protegerte mejor de cualquier otro tipo de ataque o incluso de una carga. Se utiliza línea de vista real, entre comillas, porque a final de cuentas lo que va a determinar la dimensión de tu miniatura es el tamaño de su base, el diámetro de la base, con una pequeña tabla en la cual vamos a saber cuál es la verdadera altura o de cobertura que puede obtener nuestra miniatura. Para algunas de las armas como lanzallamas, morteros e incluso hechizos ofensivos se utilizan algunos templates. Estos pueden ser circulares como de áreas que tienen su desviación muy similar a lo que vimos en ediciones antiguas de Warhammer 40.000 y también los de lanzallamas que pueden servir también para ácido o descargas de energía. En cuanto al encaramiento, es muy importante en este juego. Tus miniaturas tienen un lado frontal y un trasero. Nada más le puedes pegar a aquello que está en tu arco frontal y eres un poco más débil si te pegan por el lado de atrás. Lo que haces es medir en función de los hombros. De preferencia, de hecho, puedes marcar tus bases con una línea 180 grados prácticamente. Mitad de la base es frontal, mitad es trasero y pones un punto central. Desde ahí vas a hacer tus mediciones, justo donde está tu cara.
La cohesión entre las unidades de infantería también es muy importante. Cada uno de tus líderes de escuadra tiene un cierto radio que le permite tener bajo control a su escuadra. Aquellos que están parcialmente fuera, pues sí, efectivamente no hay problema si se quedan fuera, pero no van a poder recibir las mismas órdenes, no se van a poder mover igual, ni tampoco pueden incorporar sus ataques al resto de la escuadra. Llegado cierto momento hasta se pueden escapar del grupo. En las últimas secciones del libro nos dan ahora sí que la guía de escenarios y cómo poner nuestras piezas del terreno, qué distancias debe haber entre unas y otras, nuestras zonas de despliegue, y aquí están precisamente los escenarios. Los primeros son generalmente de eliminar al líder enemigo y después tenemos ciertos valores agregados. Nunca dejas de ganar el juego si matas al líder enemigo, pero también hay control de objetivos. Algunos de ellos hay que defender esas posiciones, evitar que el enemigo llegue a ellos. Mientras tengas ahí miniaturas que puedan generar puntos de victoria, estarás ganando puntos de victoria por cada turno. Y por cierto, se empieza a controlar o a ganar puntos de victoria a partir del segundo turno. Pero desde el momento en el que el segundo jugador ya completó su turno. Es decir, el primer jugador tiene que esperar hasta el turno 3. Es una de las desventajas de ir primero. Y es un juego muy similar a Warhammer. Uno de los dos jugadores activa primero, mueve todas sus unidades, activa todas sus unidades, luego es el turno del segundo jugador. Y así se van cambiando de rondas. Ronda 1, ronda 2, ronda 3. Aquí le decimos turno, pero en sí son rondas. Lo que estamos viendo ahora en el libro son todas las unidades de cada una de las facciones con una breve historia tanto de las unidades como de la facción a la que pertenecen. Vimos primero Cygnar y después estamos viendo a Menoth y después Khador. Son muy características cada una de las facciones definidas por tanto diseños que tienen en común como colores y símbolos. Khador, como podemos ver por ejemplo en este caso, están más basados en algo como de los soviéticos. Vemos una lista de sus oficiales, sus comandantes, luego los Warjacks más famosos, que vienen siendo estas máquinas de vapor que se mueven gracias a la magia de sus Warcasters, y después las diferentes unidades que hay. Las más básicas, el libro no comprende exactamente todo lo que hay en el rango de miniaturas, sino lo básico. Y aquí tenemos a Kriegs, que estos son como los nigromantes. Tienen historia muy trágica en los reinos, en los Iron Kingdoms. Ellos en lugar de Warjacks tienen Deathjacks, son máquinas muertas, están construidos en base precisamente a muertos. Después tenemos a los mercenarios, estos apoyan a cualquiera de las otras facciones en dado caso si el precio es el correcto, y hay ciertas restricciones para incluirlas en tus listas, o bien puede ser una facción por separado. Claro que estas son las facciones base que había cuando inició segunda edición. Actualmente ya hay nuevas facciones, 4 o 5, y también tenemos todo lo que es hordas, y eso es muy similar a War Machine, pero a diferencia de este, en lugar de estar controlando máquinas, estás controlando bestias. Las mecánicas de juego entre Hordes y War Machine son compatibles, pero la diferencia está radicalmente en que los hechiceros allá, en lugar de ellos darles la energía a las criaturas de hecho tienen la energía o la furia salvaje, y el domador o el mago tiene que estar drenando esa energía para mantenerlos en control. El libro cierra con algunas guías para construcción de terreno y escenografía, y después los templates que vamos a utilizar para nuestro juego base. Con esto llegamos al cierre de nuestra reseña del sistema de reglas, pero ahora hablemos de qué pasó con War Machine. La segunda edición de las reglas trajo muchísima gente que estaba dejando atrás a Games Workshop de sus juegos de Warhammer 40.000 por algo más como a nivel escaramuza, con un sistema muy sólido y casi como a nivel competitivo, satisfacer a esos jugadores que buscaban algo mucho más balanceado. El problema de War Machine no eran sus reglas, particularmente segunda edición, que fueron muy exitosas y te dan una experiencia de juego muy diferente a los otros juegos que hay en el mercado, a costa, tristemente, de una inmersión narrativa. Lo más importante es el balance, la estrategia, las tácticas que vas a utilizar y la administración de recursos, pero en cierta forma olvidas que son personas, o cuando menos personajes, los que están participando en tu enfrentamiento. Dejas a un lado esa carga narrativa. Privateer Press trató de incluir esto en sus juegos organizados, en el apoyo a precisamente organizadores de torneos, con campañas muy interesantes lanzadas a nivel mundial, con mucho sabor, la verdad. Fueron de los mejores momentos que tuvo War Machine y Hordes en segunda edición.
tristemente suceden varias cosas. Por un lado, Privateer Press anuncia que a sus organizadores de torneos ya no los va a poder apoyar con nada, prácticamente, todo lo tienen que comprar ellos por su propia cuenta. Segundo, viene octava edición de Warhammer 40.000, lo cual volvió a jalar a muchísima gente de regreso a aquel juego. Y tercero, y quizá el más importante también en ese aspecto, Privateer Press actualizó sus miniaturas a una especie de resina plástico que no era lo mejor, ni tampoco tenía el nivel de detalle de sus competidores. Las miniaturas eran ya muy difíciles de construir o de armar, cosa que ahora se está repitiendo con Games Workshop. Y finalmente los precios se incrementaron a un nivel casi absurdo. Y qué curioso, Games Workshop está repitiendo esto también. La única ventaja que tiene Games Workshop en este momento es que sus moldes y sus plásticos son de lo mejor que hay. Espero que esta mini reseña e historia les sirva para aprender de sus errores, niños. Ya saben qué hacer y qué no hacer. Y esperemos que esta cuarta edición de War Machine que viene en camino revitalice el juego y sobre todo que sea apoyada por Privateer Press con un buen rango de miniaturas, buena calidad en sus moldes y sobre todo precios accesibles. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la siguiente batalla.